Como les habíamos anunciado, amables televidentes, tenemos la presencia del doctor Víctor Hugo Sicuret. Él va a conversar con nosotros temas relacionados al ambiente político, al proceso del expresidente Abdalá Bucaram, en fin, temas de actualidad. Doctor, muy buenos días a Telemilagro. Buenos días a Telemilagro. Vicente, muchas gracias. Y a William Reyes le mando un abrazo a través de este medio de comunicación colectiva, como un saludo cordial a todo el país. Doctor Sicuret, bueno, ¿cómo marchan los procesos del presidente Abdalá Bucaram, exiliado aproximadamente 20 años en Panamá? ¿Cómo avanzan? Se dice que va a regresar en el mes de marzo, otro en una fecha posterior. ¿Cómo mismo está la situación legal del presidente Bucaram? El presidente Bucaram cumple el 6 de marzo del 2017 20 años de estar iniciado el autocabeza de proceso en un juicio, y en el otro juicio lo cumple el 27 de marzo del 2017, es decir, 21 días de diferencia. Desde el día 28 de marzo del 2017 el presidente Bucaram puede retornar al país, porque de acuerdo con el código que rige el juicio del presidente Bucaram, el código penal que rige el juicio, son 20 años desde el dictado del autocabeza de proceso. Ya han cumplido los 20 años en los dos juicios, y desde el 28 tiene que la Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia, tiene que dictar la prescripción del ejercicio de la acción en los dos juicios. ¿Qué se ha hecho al respecto, doctor? ¿Se dictó ya? ¿Se está tramitando eso? Inicialmente nosotros tramitamos la prescripción que para nosotros, en nuestro concepto, ya se había dado, por el principio de favorabilidad que existe en el nuevo Código Penal que fue dictado en este régimen. En el Código Penal moderno se establece que el máximo de la pena del peculado es 13 años, y en la prescripción del ejercicio de la acción es en el máximo de la pena. Entonces, si una ley, por el principio de favorabilidad, establece 13 años en la actual ley, y la anterior 20 años, nosotros solicitamos que se aplique por el principio de favorabilidad la ley de los 13 años, el indubio pro reo. Es decir que estamos a las puertas de la llegada del presidente Bucaram al Ecuador. No nos hicieron caso con nuestro pedido, pero sí nos dijeron en una resolución de la Corte que para el próximo año se cumplen los 20 años. Es decir, ya hay un pronunciamiento de la Corte previo, pero la prescripción debe ser declarada. Y esa declaratoria es de oficio, ni siquiera el presidente Bucaram tiene que solicitarlo, sino que de oficio la Corte tiene que dictarla. ¿Ustedes estiman de que eso se va a dar? Bueno, inmediatamente pondrán pretextos. Inmediatamente traerlo al presidente Bucaram entre la primera y segunda vuelta electoral le va a molestar un poco al gobierno nacional presidido por Rafael Correa. Entonces, si no lo traen, lo traerán pasado la segunda vuelta electoral, pero ya no van a tener absolutamente ningún pretexto como para decir no lo puedo atender el caso del presidente Bucaram, y por lo tanto que se espere hasta las calendas griegas, porque ya de oficio, es decir, sin petitorio por parte del presidente Bucaram, tiene que dictarlo la Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional. Doctor Sicuret, hay otro tema que realmente nos tiene preocupados a todos los ecuatorianos, es el asunto de las drogas. Realmente, en lo que respecta a Milagro, para su conocimiento, doctor, esto como que se está saliendo del control de las autoridades educativas. Aquí hay denuncias diarias, permanentes, que se consume droga al interior de los colegios e inclusive delante de algunos maestros. ¿Qué hacer para parar esta gravísima situación que afecta a la juventud, doctor? Yo quisiera darle un mensaje a los milagreños, a los de la provincia del Guayas y al país entero. Aquí hay que sancionar a los culpables de infracciones. Se trata de que el presidente Rafael Correa hizo exactamente lo contrario a lo que dice la Constitución de la República en el control de las drogas. Él abrió el abanico, primero que abrió las fronteras con Colombia, y se vino toda la FARC y se instauró en Santo Domingo de los Áchilas. Ahí usted ve más colombianos porque le dice Santo Domingo de Colombia en vez de Santo Domingo de los Áchilas.
Luego estableció una tabla de consumo mínimo. ¿Qué dice la Constitución para que el país entero conozca? La Constitución en su artículo 364 dice: las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá, es decir, al presidente Correa, le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control de consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores. Es decir, no hizo ni lo uno ni lo otro. En lo uno, en vez de controlar el consumo, lo abrió, porque en el arca abierta el justo peca, no solamente en dinero, sino que el justo es el niño que de 9 años comienza a consumir droga y que entonces se le abre el arca porque puede consumir un poco y después se hace un adicto completo. Y en segundo lugar tampoco hizo los establecimientos para los consumidores de droga. Hay solamente dos centros de rehabilitación para los consumidores de droga. Entonces yo le aviso al presidente de la República, le mando un pedido formal por quienes hacemos política en este país. Haga lo que dice la Constitución. La Constitución fue hecha por él. La Constitución fue hecha por otros hombres como Acosta, que ya no está, pero que el que ejecuta la Constitución hecha en Montecristi es él. Y él está haciendo exactamente lo contrario. Acabamos de visitar Milagro y fuimos a los colegios a ver qué es lo que estaba pasando, y vemos a las madres de familia, a los padres de familia agolpados en las escuelas y colegios para tratar de que apenas salgan los niños no los coja el vendedor de droga, sino que los cojan ellos y se los lleven a la casa. Eso está ocurriendo, exactamente. Por lo tanto, ¿qué haremos en el Congreso con Alfredo Adún Siadé, que se va por el 4º distrito de la provincia del Guaya? Eliminaremos la tabla de consumo mínimo. Eso hay que eliminarlo a rajatabla. Número 2, cerraremos las fronteras. Intentaremos desde el legislativo crear alguna disposición que le obligue al presidente cerrar la frontera. Y 3, principalmente para los de la FARC, que se van a venir ahora para acá. Y 3, se deberá crear una política de Estado en donde la construcción de centros de rehabilitación, ya que se ha proliferado mucho el consumo de drogas, existan, y no solamente 2 en el país en 10 años. Que ese es un error del presidente Correa Delgado. Realmente es una situación bastante alarmante. Hay una preocupación latente en los padres de familia. Hay otro tema importante también que le interesa conocer al pueblo ecuatoriano en cuanto a los impuestos, doctor Sifué. Hay una escalada de impuestos creados y eso naturalmente tiene preocupados a los ciudadanos. ¿Qué hacer? Efectivamente, eso es un asunto que no deja crecer la economía. ¿Qué es lo que pasaba antes? Antes, cuando el presidente de la República hacía aprobar su presupuesto, no lo cumplía porque siempre gastaba en exceso. Entonces no tenía dinero. Pero como teníamos la moneda sucre, él emitía moneda sucre sin respaldo, y al emitir moneda sucre sin respaldo, lo que hacía era devaluarla la misma. Al devaluarla, al otro día la gente tenía un presupuesto que no le alcanzaba para su familia. Hoy, ¿qué hace el presidente de la República? El presidente de la República tampoco se arropa con la sábana hasta donde le dé, sino que crea un presupuesto que se lo aprueba la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional, bajo el sistema dólar, la Asamblea Nacional lo aprueba, y él le falta dinero siempre porque gasta más que lo que está presupuestado. ¿Y qué crea? Crea impuestos. Ya no puede devaluar, el dólar no lo puede devaluar. Al no poder devaluar el dólar, lo que está haciendo es crear impuestos. Y al crear impuestos, al otro día el vendedor de chicles, cigarrillos, el que está abajo, o el que vende refresco, o el empleado, no le alcanza para su familia, para mantener a su familia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que hay una cosa muy interesante que es del pensamiento de Alfredo Adún Siadé, que el principio de legalidad de la creación del impuesto
constitucionalmente hablando, no se lo va a perder. ¿Cuál es el principio de legalidad? Que el presidente es el único que tiene la iniciativa para presentar de creaciones de impuestos o modificaciones de los mismos. Y el Congreso se lo aprueba o la Asamblea Nacional. Ese es el principio de legalidad. Entonces, se le va a aumentar al principio de legalidad un estamento más, que es que antes de que el presidente presente la iniciativa a la Asamblea Nacional, le consulte al pueblo vía referéndum. Si el pueblo quiere el impuesto va. Si el pueblo no quiere el impuesto no va. Y no es que me van a decir que entonces a cada rato vamos a tener congreso que vamos a tener referéndum que vaya para la creación de impuestos. No, porque con eso se educa al presidente de la República que esté en su mandato a que solo se arrope con la sábana que le alcanza. Perfecto. Doctor Sicuré, usted es un cercano al licenciado Alfredo Adún. Sabemos que está de candidato a la Asamblea Nacional. Bueno, como asesor de él, doctor Sicuré, ¿cuál es la expectativa que se tiene con Alfredo Adún en la Asamblea Nacional? Bueno, él es un empresario, es un hombre agrícola, es un agricultor, tiene haciendas, es un hombre que trabaja bastante, es un hombre que está dedicado a sus industrias y a sus haciendas. Es un hombre que conoce el problema del agro. Es un hombre que conoce el por qué el agricultor pequeño no quiere pedirle crédito a las instituciones del sector público financieras, porque se le llevan la tierra. Al llevársele la tierra, porque el aguacero fue muy fuerte, no tiene cómo pagarle y como está hipotecada, se la quitan. Entonces, se va a crear, hay una propuesta del licenciado Alfredo Adún de crear una disposición jurídica que contemple que los organismos del sector público financiero, los organismos financieros del sector público, le concedan crédito al pequeño agricultor. Obligación de concederle crédito al pequeño agricultor, pero no contra la hipoteca de la tierra, sino contra la garantía sería el desarrollo del proyecto. El desarrollo del proyecto tendría que ser controlado por el Estado a través de organismos indiferentes a los del organismo financiero, pero controlado por el Estado para que el agricultor tenga que cumplir y le hagan el seguimiento al proyecto que él presenta con el cual tiene un crédito. Y ahí no sacrifica su tierra. Y entonces vamos a ver nosotros que hay muchos campesinos, muchos hombres del sector agrícola que van a tener más cultivo que lo que tenemos en este momento. Y vamos a tener un Estado más preocupado por lo que pasa en el agro. Tiene que estar preocupado porque si no pierde su plata. Así es. Porque ya no está en la tarea fácil. Te quito la tierra. Y entonces el agricultor dice, ¿yo por qué voy a entregar la tierra si el invierno puede ser fuerte? Dice en la prensa que el invierno va a ser fuerte, no presta plata, no tiene plata para la comida y no tiene cómo educar a sus hijos. Doctor Sicuré, ha sido un gusto tenerlo en Telemilagro. Sus palabras finales para la teleaudiencia. Sobre todo me gustaría conocer algunos puntos más de la propuesta del asambleísta ya, para muchos, de Alfredo. Bueno, pues una guerra abierta a las drogas. Cuiden a los niños. La droga es una lacra humana que ahora está desde los 9 años comenzándose a consumir aquí en el Ecuador por la apertura que hicimos de la frontera. Se llenó de traficantes de droga, vinieron los de la FARC, se metieron aquí, primero los hacen consumidores a los niños, luego los hacen vendedores. Entonces cuiden a las madres de familia y a los padres de familia, cuiden a los menores. Por otro lado, cuiden a los menores de cualquier violación que ellos tengan. Este es un tema muy, pero muy preocupante para todo el país. Los violadores comen con los niños, las niñas violadas, porque generalmente son gente muy alrededor de la familia del violado. Entonces a veces es el tío, a veces es el mismo padre. Entonces ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cuidar al niño, hay que llevarlo con mucha tino, hay que ver que
hay un problema que tiene el menor. Si le digo a mi mamá, capaz que mi mamá no me cree. Si le digo a mi papá, capaz que mi papá no me cree. Entonces hay que actuar y conversar con los niños, hay que hablar con ellos para que ellos a su vez tengan la seguridad de que no se va a ponerle una espada encima de su cabeza por haber sido violado. Eso es lo que hay que hacer y luchar contra estos males de la juventud, que en este momento pues yo tengo mucho mi pensamiento cerrado a que será lo más favorable para la patria. Muchísimas gracias, doctor Víctor Hugo Sicuré. Con esto retornamos enseguida a Televidentes.